No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:20. Ya mismo, señoras y señores, la grabación magnetofónica que realizamos del incidente del enfrentamiento no deseado por ambas partes, pero que el colega Andrés Carrión la supo afrontar y confrontar como Dios manda. Así es que bueno, ya no estamos tan solos como nos sentíamos hasta hace algunos días. Qué bueno por Andrés, qué bueno por el apoyo que seguramente está recibiendo. Y también tendrá sus razones el presidente de la República, que después de semejante remesón estará pensando cómo explicar a la colectividad su indudable bajonazo que observamos y que va a servir para que su última temporalidad de su periodo lo pase sin mentir a la población, como por ejemplo de que todo está bien en el Ecuador, que es lo que refirió tanto en la sabatina como a lo largo de las preguntas fundamentales y de los temas importantes que le trajo en la plática el periodista Andrés Carrión al señor presidente de la República. Pero para él todo está bien. El presidente perdió el control, dice la crónica de La Hora. El presidente perdió el control durante una entrevista por televisión. Fue en la cadena Teleamazonas. Yo quiero con esta oportunidad, señoras y señores, sin recordar, ni siquiera mencionar, porque no vale la pena, pero unirme igualmente a los signos de indudable simpatía al talento y al talante, a la caballerosidad, a la inteligencia hecha legislador en la persona de Ramiro Aguilar. Estamos, señoras y señores, con muchísima gente muy dolidos por lo que escuchamos, pero quiero pedirle de manera especial que esta referencia que tengo que hacer como premisa para saludar su conducta, su comportamiento, la contribución que ha ofrecido al país desde una curul, desde un escaño legislativo. Y el hecho de que en la fotografía general, al igual que otras figuras camerales muy importantes, ustedes son los que salvan la foto. Porque el resto, simple y llanamente, es un club de amigos muy solidarios que, por ventaja del país, tendrán que rendir cuentas, si no este momento, más adelante. Tendrán que rendir cuentas. El esbozo de saludo, de indignación, combinado con una solidaridad manifiesta para el señor parlamentario aquí presente, se ha impuesto a todo volumen, en toda su dimensión. Hay aprecio ciudadano y respeto a lo que nosotros también respetamos de él. Con esto digo bastante y creo que lo digo a nombre del 90% de la colectividad ecuatoriana que ve en Ramiro el símbolo de un parlamento digno, patriota y entendido, estudioso, a profundidad,
mis respetos a todos los señores asambleístas, pero hay excepciones que ustedes saben perfectamente que hay que distinguir, y no precisamente con los insultos más de quinta categoría que yo he escuchado y que hemos apreciado en otras bancadas bastante populistas, inequívocamente bancadas que no han sabido responder al nivel de lo que tiene que ser un parlamentario. De manera que hasta ahí me quedo. Yo le quería preguntar, esto del señor presidente de la República. El presidente dice que todo está bien. Si le preguntan respecto de la corrupción, dice que es el principal luchador contra la corrupción. Si le preguntamos nosotros, todos los periodistas, de alguna manera, mentalmente le estamos proyectando un interrogante, dándole señales claras de preocupación los periodistas de lo que viene aconteciendo, especialmente en las políticas públicas. El señor presidente sabe que no todo está bien. Sin embargo, él dice que todo está bien. Le preguntan de todos los temas y él dice que todos los temas están bajo control, etcétera, etcétera. En buena nota, en buena onda, señor asambleísta, ¿usted qué le aconsejaría, si es que se deja aconsejar, o qué le referiría más bien al señor presidente de la República, de que canalice a otro sentimiento de valoración, a otro nivel de preocupación, las quejas que emanan directamente desde la colectividad que conversa en la calle, que platica en los hogares, que se queja en toda dimensión comunitaria de que las cosas están mal, de que hay mucho robo, de que hay mucha corrupción, de que hay nuevos ricos en cantidades asombrosas? Y él dice que todo está bien, doctor Aguilar. ¿Cómo hacer que el presidente comprenda que lo que se le dice es para bien de él, de su administración, no de su cuatrenio, de su doble cuatrenio y medio, por ponerlo de esa manera, que ha estado dominando con sus políticas el ambiente nacional? Muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por tus palabras. Entro a responder la pregunta. A ver, yo creo que el presidente en 10 años lo ha dicho todo. Es un hombre que repite y repite y repite y vuelve a repetir lugares comunes, frases gastadas. Y en el contexto de esta repetición y en el momento político que vive el país, es decir, vísperas a la apertura de la campaña electoral, y en realidad no importa mucho lo que el presidente tiene que decir. El presidente, si es que insiste en salir a los medios, se transforma en un jubilado incómodo que se niega a dejar de opinar sobre un trabajo del cual se va a retirar en 6 meses. Yo creo que es el momento en el que el país ya no tiene nada que oír del presidente en términos de propuestas, y se está acercando el momento en el que el país tiene que oír del presidente justificaciones y explicaciones a todo lo que ha pasado en esta década. Si esas explicaciones son dadas a los periodistas, si son dadas a los jueces, si son dadas a la opinión pública, tendrán que ser valoradas en esos contextos, porque habrán unas explicaciones que habrá que darse a los jueces, otras explicaciones que habrá que darlas a los periodistas y otras explicaciones que habrá que darlas a los analistas del periodo histórico, una década en la historia política del país. Pero propuestas a 6 meses de que se vaya, a 4 o 5 semanas de a días, a 24, 48 horas de que se convoque elecciones, a días de que se inscriban los binomios presidenciales, yo creo que están fuera de lugar.
totalmente fuera de lugar. A mí como político, como ciudadano, me interesa más saber el futuro que las explicaciones del pasado, porque esas explicaciones no pueden darse sin tener una autoridad al frente. Le pregunta la ciudadanía, y él comprende que hay una gran interrogante ciudadana respecto al monto de la deuda, y él contesta de esta manera. Y usted hace referencia, presidente, a una fuente no muy confiable. ¿Cuál? ¿La cita? Sí, está bien. Porque solo sabe para maquillar. No, yo no he dicho Ese que fue solo un error es... No, suyo, presidente. ese- ¿Por qué no le pide disculpas? Usted, porque no tengo por qué pedirle. A mí me parece Porque que usted sí. No, señor. ¿Por qué no? Ustedes... Hay una equivocación. Estábamos hablando de la deuda. En el programa Hora 25, en el programa Hora 25, el monto de la deuda, dijo el señor presidente en los siguientes términos: sin consolidar 7,000 millones de dólares. La deuda alcanza, veamos, antes de equivocarme, ¿a cuánto asciende o cuál fue la respuesta respecto de la deuda de parte del señor presidente de la República? Que la deuda con China es apenas un 17% de la deuda pública total consolidada. Correcto. Perdón, sin consolidar, sumando todo. Consolidada, pues, es otra cosa. Pero entonces un 17%, si estamos hablando de unos 38,000 millones en deuda total, esto sería menos de la quinta parte, estamos hablando de 7,000, 8,000 millones de dólares. Eso es lo que se le debe. De deuda con China. Con China. Sí. Y lo de la venta de petróleo. Venta petrolera es más o menos un 40% de la producción petrolera, pero no es únicamente con China. Bueno, pero en todo la caso China- son grandes y muy buenas operaciones. Técnicamente eso no se contabiliza como deuda. Si quiere aquí le traje el manual del Fondo Monetario, porque hay gente que le encanta el Fondo Monetario. Bueno, hagámosle caso pues al Fondo Monetario. Esto nos asegura mercado, nos asegura en estos momentos que hay una gran disputa por mercado. Ese es el problema del mercado petrolero, la disputa entre Irán y Arabia por cuota de mercado. La venta de petróleo se vuelve difícil, dice usted. Por supuesto, Ya. colocar petróleo. Entonces, tener asegurada la venta es muy bueno. Y hasta el 2018. Dicho sea de paso, hemos tenido unas 10 operaciones de estas. 4 ya están terminadas. Ya se y el pueblo terminó. ecuatoriano ni lo ha sentido, porque son cosas muy buenas. Presidente, ¿cuánto le debe el gobierno al Banco Central? ¿Cuánto es unos 3.500 millones? 4.000 millones. A ver, ¿cuánto? 4.000 millones. Aproximadamente 4.000 millones. 4.000 millones. ¿Y cuánto es la reserva que tiene el Banco Central, ministro? 4.200 Más de 4.000 más. millones, pero son dos cosas distintas. Yo sé. Nomás estoy preguntando. De modo que en total la deuda que tiene... Pero ¿cuál es el problema? O sea, No, es para entender nada más, presidente. sí, y yo le explico para que usted entienda. Sí, no tengo que entender yo, usted tiene que explicar al mire, no, también los periodistas deben entender esta Sí, claro. cosa. En una de las pocas ventajas de la organización es que no se necesita reserva. Cuando un Lazo le dice, y voy a llevar la reserva monetaria 8.000 millones, no hay free lunch en economía, todo eso tiene un impacto y tiene un gran impacto recesivo. Otra forma de tener sus fonditos para el caso, para garantizar el pago de deuda que muchas veces está en sus propias manos. Entonces lo que hay que mantener es una reserva mínima para responder a los depósitos de los bancos De los privados bancos, en el claro. Banco Central. Eso está más que cubierto. Cubierto, El no hay resto riesgo ahí. sería absolutamente ineficiente. La reactivación que vemos en la economía es precisamente porque han aumentado las reservas, la liquidez, la reserva del Banco Central, gracias al resultado positivo en este primer semestre de balanza comercial, sobre todo, a su vez producto de las políticas que hemos tomado. Y ese dinero que entra al Banco Central hay que mandarlo a la economía para que la economía se reactive. Para el público que nos esté escuchando, esto suena a un galimatías. Es un galimatías que no se explica ni el propio régimen qué realmente ocurrió en sus enredos, especialmente de deuda pública interna, de deudas con China, de deudas con conversiones o con trueques que ha hecho con otros países y que me llevaron en barco a cotizaciones hechas al tenor de ese día o simplemente, ¿cuál día? El día que le entregamos el petróleo al beneficiario al que nos adelantó el dinero, nos adelantó. Bueno. Entonces todo esto hace que hasta los periodistas y los medios de comunicación digan, yo no entiendo todo esto. Yo no entiendo, es un galimatías, de manera que para Correa todo está bien, le pone, por ejemplo,
la hora, exactamente. Para el presidente todo está bien. Y ahí se produjo un incidente que lo vamos a transmitir después de contados instantes, tras conocer su apreciación, doctor Aguilar. A ver, vamos a tratar de explicarle a la ciudadanía estas expresiones confusas y dispersas del presidente de la República. A ver, el presidente de la República, primero, el día de ayer acaba de decir que tenemos una deuda pública total de 38,000 millones de dólares. Esa es la que él acaba de decir. La prohibición legal es de que usted supere el 40% de la relación deuda-Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto del Ecuador está en alrededor de 100,000 millones de dólares, el Ecuador no debería endeudarse por sobre los 40,000 millones de dólares. Y el presidente, a 6 meses de que termine su mandato, reconoce él, lo acaban de escuchar, una deuda de 38,000 millones de dólares. Primera cosa, es decir, él le está dejando al próximo gobierno casi sin la capacidad de recurrir al crédito extranjero para poder financiar la actividad de gobierno. Primera cosa. Segundo, en la composición de esa deuda, de estos 38,000 millones de dólares, la deuda pública externa era en cifras de ejecución presupuestaria cortadas a junio del 2016, era de alrededor de más o menos unos 16,000 millones de dólares. Y la deuda pública interna, es decir, entre otros los que son compradores de bonos del Estado y el principal acreedor del Estado es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la deuda pública interna está en alrededor de 20,000 millones de dólares. ¿Qué significa esto, Gonzalo? Que sobre todo en el último año, el gobierno ha tenido problemas de colocación de bonos y de obtención de créditos en el mercado internacional y ha tenido que recurrir al ente que tiene más liquidez en el Ecuador, que es el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para decirle, te vendo bonos, a pretexto de que le coloca un 7.5 a un 8% anual y de que es una estupenda rentabilidad para el IES. Pero aquí lo grave es que si usted compra bonos de un Estado que tiene estas cifras, puede ocurrir que el Estado ecuatoriano en general tenga problemas de pagos, es decir, en general entre en un default, en general entre en suspensión de pagos en 1 año, 2 años, 3 años, si las cosas siguen a este ritmo, y entonces el IES se quedaría literalmente colgado de la brocha. Entonces, la siguiente reflexión es, no solamente que el presidente le está dejando al futuro, a la historia del Ecuador, un margen muy pequeño de posibilidad de endeudamiento, sino que además literalmente ha secado la posibilidad de que el IES pueda tener liquidez porque el IES ha invertido comprándole bonos al Estado ecuatoriano. La siguiente cosa que hay que traducir es el tema de la balanza comercial. Dice, hemos equilibrado la balanza comercial del presidente. Y eso sí es verdad, pero le equilibró a la baja. ¿Cómo es eso? Es decir, la balanza comercial al final del día es la diferencia, mejor dicho, es la relación entre importaciones y exportaciones. ¿No es cierto? Sí. Entonces nosotros hemos tenido históricamente una balanza comercial no petrolera deficitaria. ¿Qué significa esto? Que importamos, es decir, requerimos del mercado internacional más bienes de aquellos que nosotros le entregamos al mercado internacional, de aquello que exportamos. Salvo en un rubro, que es el rubro agroindustrial, en donde tenemos más exportaciones que importaciones. Pero como la brecha era hacia abajo, era muy grande, es decir, el hueco entre lo que importamos y lo que exportamos era cada vez más grande, ¿qué es lo que hizo el presidente? Restringió importaciones. Puso las salvaguardias, complicó el tema de los requisitos de importación, ¿no es cierto? Complicó el tema del mercado nacional, entonces obviamente se equilibra la balanza de pagos porque no se puede importar. No se puede importar porque es carísimo importar. Es carísimo importar porque hay salvaguardias. Entonces, obvio, al reducirse las importaciones, pero no se reducen las importaciones, Gonzalo, y esto es sumamente importante, porque el Ecuador crece económicamente, porque el Ecuador exporta más, porque el Ecuador es más autosuficiente. No, se reducen las importaciones porque el gobierno se dedicó casi 2 años a poner trabas y complicaciones a las importaciones, entonces terminó equilibrando la balanza comercial. ¿Pero por qué? Porque no podemos importar. Pero el costo, el efecto secundario de haber equilibrado la balanza comercial hacia abajo, es decir,
reduciendo drásticamente las importaciones, y es lo que vemos en la economía diaria, pues, es decir, negocios cerrados, gente en el desempleo, emprendimientos que no van, la gente sin tener capacidad de generar empleo, empresas cerradas, disminución del comercio, disminución de la actividad comercial, y eso trajo un efecto adicional, que es la reducción de la recaudación del IVA por cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, son estas cosas que el presidente... perdone, asambleísta, y lo de la corrupción, ¿por qué rehuye el presidente de la República y siempre nos hace un saneamiento especial diciendo, yo soy el primer enemigo de la corrupción y he tenido que controlar férreamente de que aquí en el Ecuador no se robe al Estado? Por una razón sencilla, Gonzalo, que va de la mano con lo que voy a decir a continuación, y con esto termino la idea anterior. En cuanto a la reserva, si en dolarización no hay reserva, eso es correcto. Pero el tema es que el Banco Central tenía que tener sus activos, su liquidez, ¿no es cierto?, para poder atender los requerimientos de la economía y que no pase lo que pasó con el terremoto, que les cogió con todito el maíz afuera, como dicen en la sierra. Claro. Les cogió el aguacero con el todito el maíz afuera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Correa en el año 2009, cuando él asume el gobierno? Toda la reserva que tenía el Banco Central, que obviamente no era reserva para emitir monedas, sino era reserva para cuidar la economía, la botó a la circulación. Por eso tuvimos durante los primeros años del correísmo bonanza, ¿ya? Entre otras cosas, además del precio del petróleo. Pero claro, cuando ya eso se gastó, ya no puede reconstituir las reservas. Y el Banco Central veo que tiene en reservas 4.000 millones de dólares y que le debe al Estado ecuatoriano, y que es acreedor del Estado ecuatoriano en 4.000 millones de dólares. El Estado le debe 4.000 Exactamente, pero millones. también dice que las reservas del Central son solo de 4.000 millones de dólares. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque Correa a la final no es el gran estadista o el gran economista que muchos ciudadanos ecuatorianos creyeron que era. Él descubrió que el Ecuador tenía guardado dinero en fondos en el FEIREP, en fondos de preventivos, y él dijo, ¿para qué esos fondos? Pues echémosles a circular, lo que acaba de decir él mismo. Dice, eso, la plata del Banco Central no debe estar en el Banco Central, sino hay que... Finanzas vino con eso. Correcto, hay que hacerla circular. ¿Pero qué es hacerla circular, Gonzalo? Es gastarse. Y si usted no tiene capacidad de reposición del dinero que se gasta, pasa lo que está pasando ahora en el Ecuador. Y es que estamos completamente chiros, completamente empobrecidos. Pero entonces optó por el otro camino, el endeudamiento. Correcto. Y estamos llegando casi al límite previsto en la ley. Ahora, en el tema de la corrupción, Correa no es el estadista que mucha gente pensó, a pesar de que se llenó durante 10 años de doctorados honoris causa. No es el economista que él mismo piensa que es. Producto de eso deja el país, después de haber recibido un país en una bonanza increíble, deja el país sumido en una crisis que nos costará salir fácil 10 o 15 años. No es el demócrata que él pensaba que era. Como consecuencia de eso, las reacciones iracundas, irascibles de la entrevista de él, para muestra un botón. El encarcelamiento de los 10 del Iruncoto, el encarcelamiento de los chicos del Central Técnico. Pero a los chicos del Central Técnico y a los 10 del Iruncoto, otros muchachos, les encarcelaron enseguida, y al señor Carlos Pareja Yanuseli le permitieron irse de paseo. ¿Cuál es el único activo que le queda a Correa frente a la historia del Ecuador? Es su propio relato, su propio mito. Y su propio mito dice que no es corrupto ni él ni su gobierno. Por eso él tiene que aferrarse al mito. Porque cuando el gobierno termine, y terminará el 2017 o terminará el 2021, pero el correísmo terminará como terminan todos los ciclos de la historia, y comencemos a tener autoridades de control que efectivamente cumplan con su trabajo y se develen los actos de corrupción del correísmo, ni siquiera eso le va a quedar. Y esa reacción emocional que tuvo ayer el presidente frente a la entrevista de Carrión nos dará, es un pequeño preámbulo, un pequeño abreboca, un pequeño anticipo de lo que será el resto de la vida del presidente de la República. Un hombre que, recibiendo un país con la bonanza más grande, lo dejó en crisis. Que recibiendo un país esperanzado en un proceso de fortalecimiento institucional y democrático a través de la Constitución de Montecristi, termina siendo un totalitario, un arbitrario, un tipo que controla todos los poderes sin respeto a la institucionalidad.
Una persona que al final del día sí, efectivamente tuvo un romance muy pasional con el pueblo ecuatoriano, eso no hay que negarlo. Una pasión que se explica en pocos líderes, pero que no supo estar a la altura del afecto que le tuvo el pueblo ecuatoriano, que no supo estar a la altura de los retos históricos y de las oportunidades que le dio la vida, porque fue un hombre con suerte al final del día. Y como no estuvo al tanto de nada, a la altura de nada de eso, entonces se aferra al mito de cerrar los ojos y negar la corrupción. Y llegar a tener ¿cuál es la palabra exacta? A burlarse del pueblo ecuatoriano, planteando la posibilidad, planteando la hipótesis de que su secretario general jurídico, Alexis Mera, sea el Contralor General del Estado. Señores, eso ya es reírse en la cara y pintarle los bigotes al pueblo ecuatoriano. Sí. O sea, eso ya es algo que no tiene nombre. No porque Mera se lo merezca o no se lo merezca, sino porque el Contralor tiene que ser independiente, autónomo y libre para investigar. En ese contexto, Gonzalo, yo creo que, le repito... Pero le digamos finalmente, ¿qué es Mera en este gobierno? ¿Cómo termina este periodo? Mera, secretario jurídico de la presidencia o del presidente de la República. Secretario jurídico de la presidencia de la República, hombre de confianza del presidente, el hombre fuerte de la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea no modifica nada que Mera no quiera que se modifique. Me refiero al bloque de Alianza País. Hay ocasiones en que el propio bloque de País intenta ver la luz y pretende encontrar puntos de desacuerdo con Mera, pero la autoridad de Mera es férrea y firme. Yo creo que en el fondo también hay ahí... ¿Usted no alude amistades con consultorios jurídicos medios sospechosos como cuentan allí en la Plaza Grande los retirados? No, a ver, yo creo que hay que ser objetivo en esto, Gonzalo. Es decir, Mera no puede ser contralor por la sencilla razón de que es el hombre de confianza del correísmo y el correísmo tiene que ser auditado. Solo eso le descalifica para ser contralor. No hay vueltas que darle. No hay vueltas que darle. Y el hecho de que es hombre de confianza y ha sido la mano derecha del presidente y el ejecutor de todas las barbaridades legislativas que se han hecho en el Ecuador, en contubernio con el resto del bloque de País que fue incapaz de oponerse a Mera. Es decir, Mera tiene más poder que 100 asambleístas de País, solo para que se hagan siendo la idea. Si es que tiene o ha ostentado más poder, doctor, ¿quiere decir que debe ser también el más fiscalizado? A ver, yo creo que... ¿O el más investigado? Toda la cúpula del gobierno de Correa tiene que ser... ¿Quiénes son toda la cúpula? A ver, yo creo que tenemos que auditar al entorno de confianza del presidente. El presidente, el propio vicepresidente Glass, el señor Ramiro González, hombre de confianza del presidente durante muchos años. Por el lado del IES. Por el lado del IES. El señor Espinosa, actual Richard Espinosa, actual presidente del Consejo Directivo del IES. Tenemos a los señores Alvarado, a los dos hermanos Alvarado, que han manejado la comunicación en este país de una manera absolutamente a su criterio. Tenemos que auditar también a bonitas amistades. A la señora Marcela Guiñaga. Tenemos que auditar a quienes han sido ministros de defensa en el gobierno del presidente Correa. Sí incorpora usted un tema que hay en Galápagos a la señorita Guiñaga. Hay que auditar en general cuando fue miembro del gabinete, ¿no? En la asamblea hay poco que auditar, pero cuando fue miembro del gabinete, como a los demás ministros, y a todo el frente económico, pues. O sea, el frente económico además hay que pasarle por una auditoría de calidad, a ver si las medidas económicas que se tomaron fueron las adecuadas o no en función de enfrentar la crisis. O sea, yo creo que el señor Rivera, el señor Herrera, el gerente del Banco Central, tienen que pasar por un serio examen de si efectivamente fueron aptos y sus medidas fueron correctas, porque alguien tiene que hacerse responsable de la crisis, Gonzalo. O sea, no está bien y no es justo que un gobierno con la opulencia que tuvo nos deja en una crisis de las que nos va a tocar salir y con medidas duras en 10 o 15 años, durante 10 o 15 años, y la gente diga, ups,
ya se acabó mi periodo, me voy, gracias, hasta luego, no Hasta darán. lueguito. No es así la Pero cosa. volveré. No es así la cosa. Entonces, es parte de esta auditoría que hay que hacerle al gobierno y que es una auditoría impensable bajo una presidencia del licenciado Lenín Moreno. Es impensable que pueda ocurrir Entonces, si aquello. el pueblo ecuatoriano... Pero él dice que va a cambiar de estilo. No, es que no es un tema de estilo. O sea, como he dicho yo varias veces, el discurso del presidenciable Lenín Moreno es un discurso lindo como para una hora loca, lindo como para una noche de cumpleaños, ¿no es cierto? Buen chiste, mucha meditación, mucha cuestión de amistad, mucha cuestión de hermandad, de buenos sentimientos, pero yo no lo he oído Como para un 40, dice. como para un 40, exactamente. O sea, el precandidato Moreno, de lo que le he oído hasta ahora, yo no le he oído decir cómo va a resolver la crisis económica. No le he oído comentar las cifras del gobierno. O sea, me parece, por ejemplo, que Moreno debe tener una posición frente a la deuda externa. Moreno debe tener una posición frente al gasto público. Moreno debe tener una posición frente al comercio internacional. No la tiene. Y si la tiene, no la dice. Pero ya es hora de oírle al candidato y dejar de oír a los candidatos, no solamente a Moreno, Sí, claro. y dejar de oír al presidente. El presidente ya está para despedirse nomás. ¿Ya? Un poco para que en algún momento se le vayan las lágrimas y diga, bueno, fueron 10 años y perdónenme, pero me equivoqué. Si es que tiene la capacidad de hacer un acto de contrición. Y si no, aplaudirse él mismo. No habrá quien más le aplaude, decir, soy un genio, soy el líder mesiánico que necesitaba este país. Pero ya el presidente está para eso. No está el presidente en este momento a 6 meses de irse, o no me interesa a mí, al menos como ciudadano, lo que diga el presidente, porque ya sé lo que ha dicho y sé los errores que ha cometido y no le veo ningún propósito de enmienda, pero sí me interesa lo que digan los candidatos, porque finalmente ellos son los que van a tener que resolver la crisis que está dejando el correísmo. El incidente con Andrés y el señor presidente, o el señor presidente y el colega Andrés Carrión, comenzó así. Y usted hace referencia Presidente. a una fuente no muy confiable. ¿Cuál? ¿La Cintia? Cintia, ¿viste? Porque solo sabe para maquillar. No, yo no he dicho Ese que fue un solo error es... suyo, presidente. ¿Por qué no le pide disculpas? Usted, porque no tengo por qué pedirle. A mí me parece Porque que usted sí. no, señor. ¿Por qué no? Usted agrede a una mujer, tiene que pedir disculpas. Usted está mintiendo. No yo estoy no he mintiendo, agredido no. a ninguna mujer. Referencia a una mujer Señor, que solo sirve para maquillar. yo no le he dicho Entonces, eso. ¿qué fue lo Usted que- está mintiendo A ver, nuevamente. usted aclara. Yo le dije que hable de maquillaje porque de economía Ok, no sabe. es lo mismo que ¿Y estoy por qué? diciendo yo. No está diciendo lo mismo. Usted está diciendo que solo sirve. ¿Ya? ¿Y por qué? No por desmerecer como mujer, porque es todo artificial, postizo. No, es que está afectando a una Bueno, mujer. vamos hablando entonces. Ya, presidente, pero espéreme. No, Hay pero que entonces aclarar otro queremos asunto. pedir disculpas, pidamos disculpas. Aquí está un Twitter que usted manda, retuitea, de un señor Pablo Dájere. Ni un recorte presupuestario, ni un recorte de sabatinas, ni un recorte ministerial, ni un recorte salarial. Primero es mentira. No sé Hemos de qué hecho el está hablando, ajuste. no sé de qué está hablando. Hemos hecho este retuiteo. Ya, usted. pero ¿y de Ya. qué? ¿De qué se trata? No sé. Es uno de los tweets que usted retuitea. O sea, ¿Ya? usted me siguió todos los twitters que yo Sí, hice. sí, lo he revisado. ¿No? Usted Para re- los tweets que usted retuitea. O sea, ¿Ya? usted me siguió todos los twitters que yo Sí, hice. sí, lo he revisado. ¿no? Usted Para- rastrea me- todo me- lo que yo hago. No, ahorita para esta entrevista, si no ni Ah. sabía dónde estaba trabajando. Pero ¿Cómo en todo que? caso, no me interrumpa, me está Presidente, entrevistando a mí. presidente, Pero en hablemos de todo cosas más caso, serias. en Yo no todo creo que caso, hablemos de esto es cosas serio. más serias. No, la Esto deuda es es serio. seria. Y esto es serio. Y el Porque crecimiento del país usted es serio. puso el tema de maquillaje, esto también es serio. ¿Qué dije? Además de mentir, Yo no he dicho- este señor tiene un stash, vale verga. Esto es lo que usted retuitea, Yo señor. no he Ya le dicho eso, disculpo señor al país presidente. primero, Perdóneme, yo no antes he de dicho dar eso. clase de qué ética Yo al no he resto. dicho eso, señor ¿Ok? presidente. Eso es un retuitear, que es distinto. Pero retuitea esta Yo no me majadería. hago pues. responsable de eso, pues. Ah, entonces ¿para qué retuitea, pues? Está escuchando el pueblo ecuatoriano. Retuitea mentiras, insultos, pero él no se hace responsable de lo que es un tuit de otra persona. Vamos, por favor. Presidente, Vamos, por favor. podemos llevar la entrevista. No me golpee de nuevo así o me retiro este momento, Presidente, señor. podemos No llevar- sea majadero. Presidente. ¿Ok? No sea majadero. Presidente. ¿Ok? Ahí termina, sí. ¿Cómo le parece a Ramiro Aguilar esto? ¿Se la buscó quién? A ver, yo creo que es lamentablemente parte de lo que está pasando en la política ecuatoriana. Cuando ya la gente se queda sin razones, recurre al agravio, recurre al insulto. Mire lo que le dice el presidente a Carrión. Si no fuera por esta entrevista, yo ni siquiera sabría dónde usted está trabajando. Yo he hecho una revisión de los retweets de su entrevista. O sea, alguien debe explicarle al presidente de la República que las redes sociales
son un universo en donde no existen reglas ni identidades, en donde fluye, gracias a la modernidad, de la forma más libre el pensamiento y la expresión de las personas. Y desde el anonimato o sencillamente desde la gana de expresarse, esas personas están ahí, pero no tienen ni la menor importancia. O sea, no puede un político en general y un presidente de la República en particular formarse un criterio de la opinión pública sobre la base de lo que comentan 5, 10 o 15 tuiteros y mucho menos de lo que es un retweet, que es compartir una opinión de uno con otro, no porque se está de acuerdo o no necesariamente, sino porque puede ser un buen chiste. O sea, el Twitter era lo que en nuestras épocas de juventud, Gonzalo, era la esquina del barrio, donde nos juntábamos los vagos del barrio a contar cachos o a hablar de política desde la anécdota. Y eso ahora es virtual porque tenemos la comodidad de la red, del internet, de la red social, y entonces cada uno está en la casa, arropadito, puesto gorra, ya no sale a la esquina. Concurso de papas, ¿no? Exacto, concurso de papas. Entonces, no puede nadie formarse una opinión de lo que piensa una sociedad por lo que está pasando en el Twitter. Para eso están las encuestas, para eso están sobre todo las encuestas. Uh-huh. Y veo que el presidente es demasiado sensible en el Twitter. Pero él, le voy a decir al presidente lo mismo que le dijo Hillary Clinton a Donald Trump. O sea, si usted, señor Trump, se altera y se vuelve furioso por un tuit, no puede ser el presidente de la nación más poderosa del mundo donde usted tiene acceso a un botón nuclear. La misma frase es aplicable al presidente Correa. Presidente, si usted pierde la cabeza por un tuit, entonces, ¿dónde está su estabilidad emocional para conducir un país en crisis, para conducir un país en emergencia? Por eso es que se derrumba después del terremoto, pues, y tiene estos incidentes irascibles, que él mismo se autocalifica de un hombre irascible, tiene estos incidentes de irascibilidad después del terremoto, cuando se necesitaba la mayor calma y objetividad posible. En ese escenario yo no creo que haya habido en el incidente de ayer entre Carrión y Correa ganadores o perdedores. Yo creo que es parte del anecdotario de la política ecuatoriana. Pero me alegra mucho, y en eso coincido con usted, Gonzalo, que haya regresado el espacio de debate político a la televisión nacional. Porque eso significa que esas ataduras férreas de totalitarismo que puso la ley de comunicación están cediendo por la presión social, se están reventando las correas por la presión social. Y las palabras de calibre bastante grueso que usa el presidente al leer el perfil de uno de los tuiteros mencionados, creo que debieron haber sido, es parte también de su irascibilidad, pero creo que debieron haber sido excluidas del vocabulario del presidente, porque el presidente encarna, y eso es algo que él no alcanza a entender todavía. El presidente no encarna el respeto de los ecuatorianos, no, es al revés, presidente. Usted debe tener el respeto de todos los ecuatorianos. Y para que el presidente o un político tenga el respeto de sus ciudadanos, tiene que ser él en sí mismo intachable y respetable. Un político cualquiera, de cuya boca, aún por lecturas o referencias, salgan sapos y culebras, no es el político que la sociedad quiere para que sea su voz en cualquier parte. Él es Ramiro Aguilar, asambleísta. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho